Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver lo último de las aplicaciones de la derivada, donde vamos a ver el método de Newton. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver el método de Newton y ya en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios para terminar de entender esto del método de Newton, y será ahí donde acabemos con las aplicaciones de la derivada. Bueno, pues antes de ver en qué consiste el método de Newton, bueno, pues tenemos que tener presente una cosa, y es la siguiente. Ya sabemos que si tenemos una función cuyo grado es igual a 1, bueno, pues para encontrar los cruces por el eje x, bueno, pues como ya sabemos que esto es igual a 0, bueno, pues simplemente despejando para la variable x, vamos a encontrar el cruce por el eje x. Ya sabemos que si la función tiene un grado igual a 2, bueno, pues ¿cómo encontramos nosotros los cruces por el eje x? Ya sabemos que o bien empleamos la factorización o bien empleamos la ecuación cuadrática. Bueno, pues si la función es de grado 2, bueno, pues ya sabemos que o bien empleando la factorización o bien empleando la ecuación cuadrática, es así como encontramos los cruces por el eje x. Y ya sabemos que si tenemos funciones cuyo grado sea igual a 3 o cuyo grado sea igual a 4, para encontrar los cruces por el eje x, ya sabemos que tenemos que emplear el método de Ruffini. Ahora bien, a partir de aquí, en el siglo XIX, bueno, pues que se demostró que si tenemos funciones cuyo grado sea mayor que 4, bueno, pues que realmente no tenemos ningún método algebraico para encontrar los cruces por el eje x. Fijaros en esta función de aquí. Aquí ya vemos que el grado es igual a 5, es decir, que es mayor que 4. ¿Cómo encontramos nosotros el cruce por el eje x si ya sabemos que no existe ningún método algebraico para encontrar los cruces por el eje x cuyo grado sea mayor que 4? Bueno, pues en este caso en concreto ya vemos lo siguiente, que todos los términos contienen la variable x, es decir, que ningún término es igual a una constante. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que la variable x la podemos factorizar. Si la factorizamos, bueno, pues ya sabemos que tenemos x y dentro de paréntesis tenemos esto de aquí. Bueno, pues ya vemos que tenemos x por esto de aquí. Bueno, pues en este caso ya vemos que x es igual a 0, y para encontrar el resto de cruces por el eje x, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el método de Ruffini. Ahora bien, si tenemos funciones cuyo grado sea mayor que 4 y estas funciones no se pueden factorizar, como esta de aquí, bueno, pues no tenemos ningún método algebraico para encontrar los cruces por el eje x. ¿Cómo encontramos nosotros los cruces por el eje x? Bueno, pues tenemos que emplear métodos de aproximación. Y recordar que al principio del curso, bueno, pues ya habíamos visto lo siguiente, que si teníamos un intervalo cerrado, que si teníamos una función continua sobre ese intervalo cerrado y que además los valores funcionales de los puntos finales tuvieran signos opuestos, bueno, pues ya sabemos que al menos tenemos un cruce por el eje x. Ya sabemos que podemos tener más de uno, pero si se cumplen estas condiciones, ya sabemos que al menos tenemos un cruce por el eje x. ¿Cómo nos aproximamos nosotros a este cruce por el eje x? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que formar un intervalo cerrado más pequeño, donde los valores funcionales de los puntos finales de este intervalo cerrado tengan signos opuestos y que la función sea continua en este intervalo cerrado, y a partir de aquí emplear el método de bisección. Bueno, pues ¿en qué consiste el método de Newton? Bueno, pues consiste en lo siguiente. Aquí tenemos esta función y aquí tenemos el cruce por el eje x. Bueno, pues vamos a suponer que x sub 0 es nuestra primera conjetura de que es el cruce por el eje x. Bueno, pues si encontramos su valor funcional ya vamos a ver que no es igual a 0, eso significa que no es el cruce por el eje x. Bueno, pues ¿cuál es la coordenada que tenemos aquí? Ya sabemos que tenemos x sub 0 y tenemos el valor funcional cuando x es igual a x sub 0. Bueno, pues como aquí realmente no tenemos el cruce por el eje x, bueno, pues dibujamos una tangente que pase por este punto de aquí. Y ya vemos que esta tangente cruza por el eje x por este punto, cuando x es igual a x sub 1. Bueno, pues vamos a ver si aquí tenemos el cruce por el eje x. Bueno, pues encontramos su valor funcional y ya vemos que no es igual a 0. Bueno, pues nuevamente dibujamos otra tangente y ya vemos que esta tangente cruza por el eje x por este punto de aquí, lo vamos a llamar x sub 2. Bueno, pues para comprobar si es el cruce por el eje x, simplemente obtenemos su valor funcional y como no es igual a 0, bueno, pues continuamos y dibujamos otra tangente y así sucesivamente. Ya vemos que nos vamos aproximando cada vez más al cruce por el eje x. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya vemos que partimos de nuestra conjetura que este punto, mejor dicho, que esta x es nuestro cruce por el eje x. Y cuando obtenemos su valor funcional, como vemos que no es igual a 0, bueno, pues dibujamos una tangente que pase por este punto de aquí. Ya vemos que esta tangente cruza por el eje x por este punto de aquí. Bueno, pues vamos a comprobar si x sub 1 es nuestro cruce por el eje x, y ya vemos que no es el cruce por el eje x. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Bueno, pues para comprobarlo simplemente tenemos que obtener su valor funcional. Bueno, pues nuevamente, como no es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que dibujamos aquí otra tangente y ya vemos que esta tangente
cruza por el eje X, por este punto de aquí cuando X es igual a X sub 2. Nuevamente obtenemos su valor funcional, como no es igual a 0, bueno, pues dibujamos otra tangente y así sucesivamente. Bueno, pues aquí a la derecha lo podéis ver. ¿Qué podemos decir de esta sucesión de números? Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos infinitos números, porque realmente tenemos infinitos números hasta llegar al cruce por el eje X. Bueno, pues cuando tenemos una sucesión infinita, es decir, que tiende a infinito, bueno, pues podemos sacar en claro que realmente esta serie converge a C, o lo que es lo mismo, bueno, pues que se va cada vez más aproximando a C. Bueno, pues como digo, cuando tengamos una serie y el límite tienda a infinito, bueno, pues podemos ver que realmente esta serie converge a C. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si seguimos dibujando tangentes, bueno, pues ya vemos que nos vamos aproximando cada vez más al cruce por el eje X. Bueno, pues en eso consiste el método de Newton. Ahora bien, ya vemos que tenemos que obtener el valor funcional de esta variable y también tenemos que obtener el valor funcional de esta otra variable. ¿Cómo obtenemos nosotros X sub 1? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos esta coordenada. Y ya vemos que aquí tenemos esta otra coordenada, ya vemos que X es igual a X sub 1 y ya vemos que Y realmente es igual a 0. Bueno, pues con estos datos ya vemos que tenemos esta coordenada y esta otra coordenada. Bueno, pues con estos datos nosotros ya sabemos que podemos obtener X sub 1. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos la ecuación de la recta tangente. Recordad que tenemos esta coordenada y esta otra coordenada, X es igual a X sub 1 y que Y es igual a 0. Bueno, pues realizando las correspondientes sustituciones y despejando para X sub 1, bueno, pues ya vemos que llegamos a esto de aquí. Como digo, pasamos la derivada al otro lado y ya sabemos que tenemos menos la función entre la derivada y luego simplemente tenemos que pasar este número al otro lado y lo pasamos sumando. Bueno, pues aquí tenemos cuánto vale X sub 1. Bueno, pues ya tenemos el valor de X sub 1, ahora obtenemos su valor funcional. Y ya vemos que como no es igual a 0, bueno, pues como estamos ahora con este punto de aquí, ¿cómo obtenemos nosotros X sub 2? Bueno, pues nuevamente tenemos esta coordenada y tenemos esta otra coordenada. X esta vez es igual a X sub 2, Y es igual a 0. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Nuevamente, como digo, Y es igual a 0 y esta vez ya vemos que X realmente es igual a X sub 2. Bueno, pues realizando las correspondientes sustituciones y despejando para X sub 2, llegamos a esto de aquí. Bueno, pues si continuamos con todas las X que tenemos aquí, llegamos a esta fórmula. Ya vemos que para obtener este valor de aquí, bueno, pues ya vemos que necesitamos los valores anteriores. Ya hemos visto que para obtener X sub 1, bueno, pues realmente partíamos de estos valores que teníamos aquí. Bueno, pues ya hemos visto que teníamos X sub 1, que era igual a X sub 0, menos aquí teníamos el valor funcional cuando X es igual a X sub 0, y aquí tenemos el valor funcional de la derivada cuando X es igual a X sub 0. Bueno, pues ya vemos que para obtener el término siguiente, el valor de la variable X siguiente, bueno, pues que realmente tenemos que emplear los valores anteriores. De ahí que aquí tenemos n más 1 y aquí simplemente tenemos n. Bueno, pues para emplear el método de Newton, que lo vamos a ver en el vídeo siguiente, bueno, pues ya vemos que partimos de un número que es nuestra conjetura del cruce por el eje X y a partir de aquí, bueno, pues al obtener su valor funcional ya vemos que realmente no es igual a 0. Bueno, pues como digo, dibujamos la tangente y llegamos al cruce por el eje X de esta tangente. Bueno, pues para obtener este valor ya sabemos que necesitamos los valores anteriores, es decir, que necesitamos el valor de X sub 0 y también el valor funcional cuando X es igual a X sub 0 y también el valor funcional de la derivada cuando X es igual a X sub 0. Una vez que obtenemos X sub 1, bueno, pues continuamos para obtener X sub 2, ya sabemos que necesitamos estos valores, los valores anteriores, y continuamos. ¿Hasta cuándo vamos a continuar? Bueno, pues imaginad que hemos conseguido este número aquí, 2,5678, 8. Es decir, que X sub 3 es igual a esto que veis aquí. Bueno, pues si obtenemos ahora X sub 4 que sea igual a lo siguiente, 2,5679, bueno, pues realmente ya vemos que estos primeros decimales son iguales a estos tres primeros decimales que tenemos aquí. Bueno, pues si eso nos vale, los siguientes números van a tener siempre igual estos decimales de aquí. Bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos el cruce por el eje X, pero no os preocupéis, que eso lo vais a terminar de entender en el siguiente vídeo.
Y para que veáis gráficamente el método de Newton, bueno, pues esto lo he sacado de Wikipedia. Ya veis lo siguiente, que partimos de este número de aquí, su valor funcional, se dibuja una tangente, se llega a este punto, se dibuja otra tangente y así sucesivamente hasta llegar al cruce por el eje X. Ya sabemos que vamos a llegar a una aproximación, pero ya sabemos que esta sucesión converge a este punto que tenemos aquí, que corresponde al cruce por el eje X. Bueno, pues antes de terminar el vídeo vamos a hablar del análisis gráfico. ¿Para qué nos sirve el análisis gráfico? Bueno, pues nos sirve para lo siguiente. Os he dicho que ya sabemos que si tenemos un intervalo cerrado, tenemos una función continua sobre este intervalo cerrado y además que los valores funcionales de los puntos finales tengan signos opuestos, ya sabemos que al menos tenemos un cruce por el eje X. Bueno, pues ¿cuántos cruces por el eje X tenemos? Y si tenemos algún cruce, ¿cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues para eso tenemos el análisis gráfico. El análisis gráfico nos va a ayudar para saber si existe algún cruce por el eje X y también cuántos cruces tenemos por el eje X. Bueno, pues ¿en qué consiste el análisis gráfico? Bueno, pues vamos a partir de que X es igual a la raíz cuadrada de 3. Bueno, pues este número irracional, bueno, pues realmente puede representar la raíz de una ecuación cuadrática. Y para que lo veáis, bueno, pues aquí lo tenéis. ¿Cómo llegamos a esta función? Bueno, pues simplemente pasando esto al otro lado. ¿Cómo lo pasamos al otro lado? Bueno, pues ya sabemos que hacemos al cuadrado y todo lo que hacemos en un lado lo hacemos en otro. Y luego ya simplemente pasamos el 3 al otro lado. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda esta función de aquí. Si le damos solución a esta función, bueno, pues ya vemos que tenemos X es igual a más menos la raíz cuadrada de 3. Ahora, ¿qué más puede ser este número irracional aparte de ser una raíz de esta función de aquí? Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que esta función realmente la podemos partir en dos, porque aquí ya vemos que tenemos una suma de funciones. Aquí estamos sumando lo opuesto, pero realmente aquí tenemos una función y aquí tenemos una segunda función. Bueno, pues recordar que aquí tenemos la suma de funciones. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues realmente si nosotros dibujamos estas dos funciones, ¿qué vamos a obtener? Bueno, pues vamos a obtener lo siguiente, y para que lo veáis, aquí a la derecha lo tenemos. Como digo, si dibujamos x al cuadrado tenemos esta gráfica, y si dibujamos y es igual a 3, obtenemos esta gráfica de aquí. ¿Qué podemos decir de las intersecciones? Bueno, pues ya vemos que las intersecciones corresponden a x es igual a la raíz cuadrada de 3. O más menos la raíz cuadrada de 3. Y ya vemos que realmente estas intersecciones que tenemos aquí, bueno, pues que realmente corresponden a los cruces que tenemos aquí por el eje X. Porque ya vemos que aquí tenemos este cruce, pero si la desplazamos esta gráfica 3 unidades hacia arriba, ¿dónde queda este punto? Bueno, pues ya vemos que queda en este punto de aquí, que corresponde a la intersección con esta otra gráfica. Bueno, pues como digo, esto del análisis gráfico nos va a servir para saber si existe algún cruce por el eje X y también saber cuántos cruces tenemos. Y eso, bueno, pues ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios para terminar de entender esto del método de Newton. ¡Hasta la siguiente!